Feliz sábado, hermanos y hermanas. Para mí es un privilegio grande el que Dios me permita estar aquí en esta mañana y le agradezco a Dios, agradezco al pastor Gómez y también a los líderes de aquí de la iglesia el que me permitan tomar este santo lugar y este tiempo especial. Quiero decirles que ya me he disfrutado los momentos que he estado aquí en la iglesia. El ver al hermano Wilfredo, Cristina, aquí, para mí es un gozo, un placer. Yo quiero decirles que sigan adelante, que no digan que no. Eso es lindo. El ver al hermano Ángel tocar su guitarra y alabar a Dios es un gozo también para mí. Dios lo bendiga, hermano. Pero hermanos, el tiempo es nuestro enemigo y yo no voy a ver el reloj. Quiero invitarles en esta mañana a que busquemos en nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 10. Y antes de empezar la lectura de estos versículos, no me quiero quedar con los saludos de mi iglesia. Es la hija de West Suburban, Melrose Park. Quiero decirles que nosotros oramos no solo por la iglesia de West Suburban, sino por todo el pueblo de Dios. Así que traigo un saludo para ustedes. Bien, hermanos. No voy a leer quizá todos los versículos que tenía que compartir con ustedes, pero yo quiero recomendarles que ustedes, cuando tengan un tiempo, los lean en el capítulo 10, desde el 1 hasta el 11. Pero en esta oportunidad, solo quiero que leamos del versículo 6. Y dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y me voy a saltar hasta el 11 y repite de nuevo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que estos, hermanos, el apóstol Pablo, al escribir este capítulo, todos nosotros sabemos que se estaba refiriendo a la experiencia del pueblo de Israel. A ese pueblo que tristemente él describe aquí con una falta de fe. Y hoy nosotros sabemos que somos el Israel espiritual. ¿Están de acuerdo? Nosotros somos el Israel espiritual. Y por lo tanto, como el apóstol dice que estas cosas le sucedieron y están escritas para nuestro ejemplo. Y por eso en esta mañana queremos recordar realmente algunas cosas que le sucedieron al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que realmente este pueblo, estando esclavo por muchos años, estaban sufriendo. De tal manera que estaban desesperados, pero no tenían una salida para poder liberarse de esa esclavitud. Nosotros sabemos que este pueblo no tenía ejército, no tenían armas, no tenían nada humanamente para poder salir de esa esclavitud. Vamos a buscar en esta mañana en el libro de Éxodo, en el capítulo 2.
y vamos a compartir el versículo 23 al 25. Y vamos a darnos cuenta qué fue lo que hicieron para que Dios pudiera actuar y pudiera ese pueblo ser un pueblo libre. Y dice así: aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Así que en estos versículos, hermanos y amigos, se mencionan ciertas palabras claves para que Dios pudiera tener misericordia de este pueblo. Y llama la atención que dice que este pueblo gemían a causa de la servidumbre. Imaginémonos nosotros cada mañana despertarnos y lo que tenemos que hacer es un trabajo arduo. Recibir humillación y maltrato. ¿Y un pago? De nada. Hacer ladrillos cada día, cada semana, cada mes, cada año. ¿Por cuánto tiempo? Y por eso, aquel pueblo dice que ellos clamaron a Dios. Ellos gemían, ellos suspiraron. Y allí se manifestó el amor y la misericordia de nuestro Dios. Y saben, hermanos, que en esta experiencia de este pueblo, Dios nos deja a nosotros lecciones grandes para nuestros días. Porque la historia del pueblo de Israel tiene un paralelismo con nosotros hoy día. Y en esta mañana yo quiero que vayamos tratando de comparar la vida, la historia de ese pueblo con la nuestra hoy en día. Desde el capítulo 3 hasta el 11, 12, Dios se manifiesta de una forma maravillosa para liberar a este pueblo. El pueblo no hizo méritos. No podía hacer méritos. No podía entregarle nada a Dios. Pero sí clamaron a Dios. Sí gimieron a Dios. Y suspiraron pidiéndole ayuda para ser liberados. Dios los liberó no porque eran buenos. Dios los liberó no porque obedecían su ley, porque no podían. Imagínense ustedes cuando ellos quisieron guardar el día sábado. Fue cuando más trabajo les puso Faraón. Y Faraón en el libro de Ezequiel se describe como el gran dragón. Así que era imposible humanamente que ellos pudieran guardar los mandamientos de Dios siendo esclavos de Faraón. Y interesante, hermanos. Yo he aprendido muchísimo al repasar y estudiar esta historia. Pero nosotros sabemos
que Dios, y no vamos a leer cada versículo porque yo sé que aquí la mayoría los hemos leído, pero Dios marcó la liberación del pueblo de Israel con un acto especial. ¿Se recuerdan? Después de las plagas, donde Dios se manifiesta, pero la última, el cordero pascual, el sacrificio, ¿verdad? Después de la muerte de cada primogénito, Dios dio indicaciones claras y directas. Era una intervención divina, hermanos queridos, en aquel tiempo para el pueblo de Israel. Se marcó esa liberación con aquel sacrificio del cordero pascual. ¿Y cómo tenía que ser ese cordero? Perfecto, sin manchas, porque sabemos que a quién estaba simbolizando, a Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús, hermanos, se manifestó para que aquel pueblo también fuera libre. Pero lo saca Dios y empieza el pueblo a recorrer ese desierto. Llegan al Mar Rojo y de nuevo quiero que busquemos, solamente vamos a leer en 1 Corintios 10 el 2 y el 3. Y dice, cuando llegan al Mar Rojo, escuchen la experiencia de este pueblo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que, hermanos, dice que en aquel acto maravilloso, todo el pueblo fue bautizado. Qué bautizo más hermoso, hermanos. Hoy cuando alguien se bautiza tenemos gozo, ¿verdad? Es hermoso. Pero en esta oportunidad fue un bautizo maravilloso. Todo un pueblo, hermanos, siendo bautizado. Ahora, ¿cómo pasó ese pueblo después del cruce del mar? Era un pueblo libre. Así que imaginémonos nosotros, hermanos, cómo reaccionó cada uno de los seres humanos, niños, jóvenes, ancianos, que habían visto la mano poderosa de Dios y cantaron el cántico de Moisés. Oh, qué hermoso, hermano. ¿Ustedes creen que ellos cantaron de verdad? Ellos cantaron de corazón. Dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas que sus cantos llegaban incluso a todo el desierto, a todas las montañas y hasta las olas del mar. Porque su canto era de corazón, porque era su experiencia. Después de tantos años de estar oprimidos, eran libres. Qué hermoso, hermanos. Y eran libres, no porque eran buenos. Y eran libres, no porque guardaban los mandamientos de Dios, sino por la misericordia y el amor de Dios. Es impresionante, hermanos. Saben que Dios actuó de una manera perfecta, como siempre lo hace. Yo decía, ¿pero por qué Dios no les dio sus mandamientos allí para que ellos lo cumplieran? Yo me ponía a pensar, pero ¿saben? Era imposible, porque ellos eran esclavos de Faraón, del gran dragón, de Satanás. Y Dios primero
los libera. Primero los libera. ¿Saben por qué? Porque nadie puede servir a dos señores. Cristo lo dijo. Nadie puede servir a dos señores. Por lo tanto, nuestro Dios primero los libera de una forma maravillosa, sin merecerlo. En otras palabras, podemos decir nosotros que allí vemos la justificación por la fe. Sin merecerlo, Dios los saca con mano fuerte. Dios los lleva a ser un pueblo libre. Y después les dice, ahora les voy a dar mi ley. Interesante. Vamos a recordarlo, hermanos. Vamos a buscar en el capítulo 19 de Éxodo. Éxodo capítulo 19. Ahora bien, la liberación fue maravillosa, pero no era todo. El cruce del mar, grandioso. Su bautizo, pero no era todo. Tenían que continuar. Había un desierto, hermanos, que cruzar. Había un viaje que hacer. Y yo quiero que nosotros analicemos y veamos que simbólicamente Egipto es el mundo. Egipto es el mundo. Y la Canaán, el cielo. Y en ese viaje de Egipto a la Canaán, ese era el peregrinaje que ese pueblo tenía que hacer. Ahora, si usted tuviese que cruzar un desierto, ¿qué cosas usted le daría prioridad para llevar en ese viaje? ¿En qué usted pensaría pensando lo que es un desierto árido, caliente? Agua. ¿Y qué más? Comida, alimento. Y no es coincidencia, hermanos. En el capítulo 16 de Éxodo, dice que Dios milagrosamente caía el pan del cielo, maná, para aquel pueblo. Y en Éxodo 17, dice que Dios les dio agua de la roca. Qué maravilloso, hermanos. Qué hermoso es el amor y la misericordia de Dios con sus hijos. Si nosotros hoy, hermanos queridos, viene siendo la misma experiencia. Dice la hermana White que nuestro viaje es igual que el viaje al pueblo de Israel, literal. Así que hoy es de la misma manera. ¿Cómo Dios iba a sacar a aquel pueblo? Lo iba a liberar. Iba a hacer el cruce del mar, bautizados. Pero no les iba a proveer el alimento que los iba a sostener para poder llegar con vida a su destino. Igualmente, para hoy nosotros, hermanos, tenemos el pan espiritual, ¿verdad? ¿Cuál es el pan espiritual para nosotros? Jesús dijo, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ese es nuestro pan. Y el agua, dice San Pablo, que todos nosotros fuimos bautizados y bebimos de un mismo espíritu. Así que el agua podemos decir que es el Espíritu Santo. Y aquel pueblo, ya con estas provisiones, empezaron su viaje. Y nosotros sabemos que en un momento
Este pueblo acampó alrededor del monte Sinaí. Y en lo que saludaba a nuestra hermana Clarita me contaba que allá ella asistió a un campamento bien hermoso, allá en nuestra Guatemala, en Poptún, Petén. Bueno, pues aprovechó ya. Qué lindo, hermanos. Y yo me recordé porque yo estuve repasando esta historia. Cuando ese pueblo estuvo, hermanos, acampado alrededor de este monte. Y nosotros sabemos bastante la historia y yo solamente les voy a resumir. En el capítulo 19 de Éxodo, en el versículo 3 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este fue el mensaje que Dios le pidió a Moisés que le llevara al pueblo. Y todavía le dice más en el versículo 6, y dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Aquí mismo en el versículo 8. Y dice así: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés se refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea, que hubo una negociación. Y Moisés regresa a Dios con la noticia y le dice: sí, el pueblo acepta tu pacto. Un pacto santo, hermanos. Ese pueblo estaba haciendo un pacto con el soberano del universo. Todo lo que dijeres, haremos. Se consumó el pacto. Pero, ¿cuánto tiempo le tardó a aquel pueblo esa promesa? Nosotros lo sabemos. No muchos días. No muchos días. Y encontramos, hermanos, que Dios les recuerda a este pueblo cuál era su pacto. Y cuando nosotros entramos a esta parte, muchas veces nosotros, y yo lo digo por mí, al principio yo ignoraba en el capítulo 20 la introducción. Y yo me memorizaba desde el 2 en adelante. Pero escuchen, hermanos, lo que dice Dios en el capítulo 20. Y dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y con esta introducción, Dios estaba recordando al pueblo que Él había hecho por ellos. Estaba recordando al pueblo que ellos, sin mérito alguno, sin cumplir sus mandamientos, los había liberado. Y que ahora que era un pueblo libre, que ahora que ya no tenían que obedecer a Faraón, que ahora que después allá en el mar todos sus antiguos capataces habían quedado sepultados en el agua y habían resucitado a novedad de vida, a una nueva vida. Ahora
les dice Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y empieza a darles cada uno de los 10 mandamientos. Para que ese pueblo obedeciera. No porque estos mandamientos los iban a salvar, sino porque ya estaban libres y habían sido salvos de la esclavitud. Por amor a ese Dios maravilloso, que era el único que podía liberarlos de esa vida. Ahora, hermanos y hermanas, yo les dije que esta historia tiene un paralelismo grande con nuestra historia hoy, con la experiencia de hoy del pueblo de Dios, pero no solo de todo el pueblo, sino de cada uno de nosotros. La Biblia dice que nosotros éramos esclavos de Satanás, del pecado, pero que un día el Espíritu Santo nos ayudó para clamar a Dios, y clamamos a Dios, y Dios nos ha libertado por la sangre maravillosa del Cordero que quita el pecado del mundo. Eso es grande, hermanos. Pero cuando Dios nos libertó, no terminó todo. Venimos a las aguas del bautismo, los que ya pasamos por eso. Y fuimos bautizados y nuestro viejo hombre quedó enterrado y resucitamos a novedad de vida. Pero eso tampoco era todo. Estamos, hermanos, en el viaje del desierto. Hemos salido del mundo y nos dirigimos a la Canaán celestial. Y en este viaje también nosotros, como aquel pueblo, necesitaba pan y necesitaba agua. Hermanos, queridos y hermanas, sin eso no podremos llegar a la Canaán celestial. No lo podremos hacer, hermanos queridos. Dios no quería que aquel pueblo muriera ahí y por eso les dio provisión. Dios no quiere, hermanos, que nosotros, como el pueblo de Dios, nos quedemos en una parte del desierto. Dios quiere que cada uno de nosotros, alimentándonos con lo que Él nos da, podamos llegar a nuestro destino. No porque seamos buenos, no porque cumplamos sus mandamientos, sino porque lo amamos, sino porque Él nos ha sacado, hermanos, con mano fuerte, nos ha liberado del pecado. Pero ¿saben? Había un problema con aquel pueblo. Y nos vamos a adelantar un poquito y vamos a ir hasta el capítulo 32. Había un problema, hermanos, muy serio entre el pueblo. Y en lo que Moisés subió de nuevo a recibir ese pacto, esa ley maravillosa de Dios escrita con su dedo, que fue un acto maravilloso, que aquel pueblo escuchaba y veía cómo el monte Sinaí temblaba, humeaba por la presencia santa de Dios. Pero hubo algo terrible. Y dice en el 32. No, yo voy a leer poquitos versículos porque ya todos lo sabemos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermanos queridos, aquí en estos versículos hay cosas grandes para nosotros.
Dice que aquel pueblo vio la demora de Moisés. Y eso fue el motivo por el cual los llevó a la idolatría. Hoy en día, hermanos y hermanas, todos nosotros lo sabemos, que Jesús está a las puertas. Jesús está pronto a regresar, hermanos queridos. Pero hay muchos que dicen, todavía no. Y usan la Biblia. Y dicen, acuérdate que para Jesús, un día es como 1000 años. Así que se puede tardar 1000 años y yo puedo seguir viviendo como yo quiera. Hermanos, cuidado. Porque esto llevó al pueblo a la idolatría. Viendo que Moisés tardaba. Jesús se ha tardado en venir a la tierra. Sí, hermanos. Yo desde niño estoy escuchando que Jesús viene. Pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Miren, dice aquí, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses. Pero en realidad, yo veía en mi concordancia y en el original hebreo, es la misma palabra que se usa en Génesis 1. Elohim, Dios, es singular. Haznos Dios, dice, que vaya delante de nosotros. Y miren la expresión que dice aquí, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Quién los había sacado de la tierra de Egipto? Dios. Dios los había sacado. Pero este pueblo ahora dice, este Moisés, este fue el que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. Y saben, hermanos, lo que sucedió aquí es bien interesante. Aquel pueblo, en su mente, estaba adorando a Dios. Miren lo que dice en el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta, ¿para quién? Para Jehová. Oh, hermanos, esto es terrible. ¿Y saben ustedes quiénes fueron los que iniciaron esta apostasía grande? Fue la multitud mixta. ¿Han escuchado de la multitud mixta? La multitud mixta eran aquellos egipcios que se habían unido a los israelitas y que estaban ahí y que habían salido por miedo a las plagas, pero no porque amaban a Dios. Y ahí, en ese momento, estaban impacientes porque Moisés se había tardado. Insistieron tanto y era la mayoría, hermanos queridos. Así que tengan, ojo, cuidado, hermanos, porque no siempre la mayoría tiene la razón. Era la mayoría que pedía el becerro de oro. Y hermanos, tanto el pueblo como el líder, Aarón, estaban lejos de agradar a Dios. Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente, dice el versículo 6, madrugaron. Hermanos queridos, a veces nosotros no queremos madrugar para venir a alabar al Dios verdadero, a la iglesia. Pero estos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Hermanos queridos, este fue el culto que le estaban ofreciendo a Dios. Una ofensa, hermanos, estando en presencia de nuestro Dios, estando el soberano del universo ahí. Ese pueblo, ahí lo rebajaron a los dioses que adoraban allá en Egipto. Saben, hermanos queridos,
Hay muchas personas dentro del pueblo de Dios que siguen en Egipto. Siguen en Egipto. Siguen en el mundo. Ellos salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de su mente. Y hermanos queridos, hoy estamos viviendo tiempos finales. Por eso el apóstol Pablo dice, allí en ese capítulo 10, que estas cosas son como ejemplo para nosotros, en donde los siglos de los siglos han terminado. Hoy, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos que clamar a Dios. Tenemos que suspirar a Dios para pedirle, hermanos queridos, que esa liberación que Él nos ha hecho no sea, hermanos, temporal. Que cada uno de nosotros podamos llegar, hermanos, al final que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es la Canaán celestial, que es tener vida eterna, que es salir de este mundo que está lleno de sufrimientos, de dolor, de pecado. Oh, hermanos, y que nosotros, como pueblo de Dios, aún cuando seamos perseguidos, aún cuando suframos, aún cuando perdamos nuestra propia vida, podamos serle fieles a nuestro Dios. ¿Saben ustedes que dentro de esa multitud mixta hubo un remanente? Pero ese remanente fue maltratado a tal manera que perdieron su propia vida. Pero yo quiero decirles en esta mañana, hermanos y hermanas, que es preferible perder la vida hoy porque usted la tiene asegurada por serle fiel a Dios. Porque Cristo, cuando venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, hermanos queridos, es tiempo de que nosotros como pueblo de Dios podamos serle fiel a Dios y podamos recordar, hermanos, sus mandamientos, porque ellos no son gravosos, porque respondámosle a Dios, hermanos, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y si alguien le dice a usted que es extremista, no se preocupe. No se preocupe, usted siga adelante, porque aquel pueblo, aquellos que perdieron la vida, resucitarán el día en que Jesús venga. Hermanos queridos, el deseo de nuestro Dios es que nosotros podamos vivir hoy dando el mensaje verdadero a todo el mundo, y así que nosotros podamos estar con nuestro Dios eternamente. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Gracias a nuestro hermano Ruby por este mensaje. Sin lugar a duda, Dios nos ha hablado en esta mañana, que nos hace reflexionar, pensar en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Hermanos, vamos a terminar nuestro culto de adoración en esta mañana entonando las estrofas del himno número 252. Así que a las notas de la música, por favor, nos ponemos de pie. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de
mi alma Él consolaré. Sé que Él vela mis pisadas, su bondad ensalzaré. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Oh, que vivo a Cristo, mi benigno Salvador, en mis peregrinaciones viviré su esplendor. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, confiaré yo en su cruz, hasta que sin velo mire cara a cara mi Jesús. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Oremos, hermanos. Y ahora nuestro Padre, una vez más queremos darle muchas gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Gracias, Padre, porque sin merecerlo, usted ha dado a Cristo Jesús para que nosotros podamos ser libres en amarlo y en obedecerle. Ayúdenos, Padre Santo. En esta mañana clamamos a su amor y a su misericordia para que su Espíritu Santo pueda inundar nuestras vidas enteras, Señor, y que así nosotros, con nuestra vida, podamos dar testimonio que usted tiene un pueblo en esta tierra que le espera y que muy pronto, Padre, le veremos. Nos gozaremos en su salvación. Gracias, nuestro Dios. Señor, quédese con nosotros y acompáñanos hoy y el resto de nuestras vidas, porque lo pedimos todo en el nombre y por los méritos santos de Cristo Jesús.